Saludos, estimados participantes de la maestría en Administración, Mención, Gerencia y Planificación Institucional de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en convenio con el Enlace Latinoamericano de Universidades en la UNI. En este momento vamos a comenzar a tocar el tema de entorno económico, una asignatura que les permite analizar el ámbito externo de los factores sociales y económicos que nos rodean, tanto a nivel institucional como a nivel de país. La asignatura consta de 4 unidades que iremos desarrollando a medida que se carguen las actividades planificadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. En la unidad número 1 encontramos el tópico de economía y sus fundamentos. Para entrar en el tema de la economía, pues tocamos acá 4 conceptos fundamentales que se relacionan entre sí, pero cada uno de ellos tiene un fundamento particular o un punto de vista particular desde donde enfoca su razón de ciencia. En el primero vemos que se define como una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Desde allí que la economía, como ciencia social, busca el estudio de una sociedad por estratos, pero siempre tratando de conocer las necesidades que tienen cada uno de ellos para intentar cubrirlas, porque realmente la economía estudia lo que se conoce como el principio de escasez. Ese principio de escasez es aquel que generalmente nunca se satisface y que pues siempre está en constante dinamismo para tratar de cubrir las necesidades. El segundo concepto nos habla de que es una ciencia que estudia los recursos, hablándose de todo ese tipo de recursos financieros, económicos, tecnológicos, de personal, de infraestructura, maquinaria, entre otros. ¿Para qué? Para buscar siempre la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Del mismo modo, encontramos que toda esta ciencia pues busca a fin de cuentas satisfacer las necesidades humanas. En un tercer objeto tenemos que se ve como un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. Cuando nos hablan del sistema de producción, pues generalmente tenemos o vemos la economía como un principio de entrada, procesos, salidas y retroinformación que tratan de lograr un equilibrio económico, es decir, un equilibrio entre dos variables fundamentales que estudiaremos más adelante, conocidas como la oferta y la demanda. Finalmente, para Robbins, en el año 1932, pues opina o comenta que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Ahora bien, vamos a estudiar los tipos de economía. Una vez conocido el concepto general o los conceptos generales de la economía, vamos a ver 3 tipos de economía esenciales. El primero, microeconomía; el segundo, macroeconomía; el tercero, la economía empírica. Cuando hablamos de microeconomía nos da alusión a todo el estudio de la parte o del ámbito económico, pero de la pequeña y mediana empresa. Por eso nos habla de la alusión a los agentes económicos, individuos, empresas y gobiernos. Es decir, va todo a la parte individualizada de la economía. Sin embargo, busca la satisfacción de sus necesidades y de escasez. El principio de escasez se encuentra en todas las economías universales, globalizadas y mundiales. Lo que se intenta de eliminar desde las políticas económicas es los niveles de desabastecimiento que tienen que ver directamente con los principios y sistemas de producción. La macroeconomía, como segundo aspecto, engloba lo que es la economía como un sistema nacional. Se va al ámbito generalizado, se va a las variables macroeconómicas, indicadores macroeconómicos que modelan, si bien es cierto, la conducta de la microeconomía, en ese caso de las empresas. Vemos también que la macroeconomía pues, es un sistema internacional y global. También analiza los totales de la balanza comercial. Para la economía empírica, entonces, ya nos habla de que es aquella que refuta los modelos históricos de las naciones. Son aquellas economías que se dan por simple experticia, por el trueque, por el comercio entre un individuo y otro para satisfacer simplemente una necesidad.
Ahora bien, vamos a entrar en lo que son los indicadores macroeconómicos o algunos indicadores macroeconómicos más importantes. Entre ellos, pues, encontramos el concepto de indicador macroeconómico, que nos dice que un indicador macroeconómico nos muestra la evolución de una economía o país independientemente de los criterios con los que operen, pero se debe conocer la evolución de estos con el fin de poder entender el mercado. Es decir, entonces internacionalizamos acá que todo indicador macroeconómico nos va a poder permitir entender el comportamiento del mercado en niveles de oferta y demanda. Cuando nos hablan de mercado, pues generalmente es aquel equilibrio o punto de equilibrio entre lo que se ofrece y lo que se compra. Como comienzo, debemos tener en cuenta que los indicadores macroeconómicos pueden ser de utilidad a nivel informativo tanto para los inversionistas a mediano y largo plazo como para el trading, que es uno de los modelos económicos utilizados o modernos que se están empleando en la actualidad, todo lo que tiene que ver con aquel comercio electrónico. En el caso de que los usemos para operar, debemos darle importancia al horizonte temporal. Si decidimos usarlos para operar en el corto plazo, debemos prestarles atención a las horas de publicación y a los datos tanto publicados como los que se esperan. Esto generalmente tiene que ver sobre todo con los niveles de inflación en aquellos países que están pasando por una oleada económica superficial, difícil y compleja, que tienen que tomar decisiones generalmente al corto plazo. Como norma general, por ejemplo, se espera publicación de datos sobre el IPC a una hora determinada y su previsión es al alza. En los minutos previos se suelen producir picos de volatilidad a los que hay que prestar mucha atención, ya que será un movimiento brusco del mercado previo al movimiento natural por el cual el precio sufrirá una variación positiva. Y es allí donde las empresas tratan de resguardar todos sus niveles de inventario, conduciendo a el aumento o disminución de los precios. Aquí encontramos algunos indicadores macroeconómicos más utilizados. El primero, conocido como el índice de producción industrial. Nos habla de que es otro de los indicadores que reflejan muy bien los movimientos de una economía, ya que la industria no depende tanto como de la agricultura de las materias primas o servicios más volátiles. Es decir, que acá encontramos generalmente a esos países que son productores de petróleo, entonces medimos aquel nivel de industrialización que tiene el país. Generalmente se busca que con altos niveles de industrialización, pues las exportaciones puedan ser mucho mayores para obtener lo que es la entrada de divisas. En segundo vemos el Producto Interno Bruto, conocido como PIB en sus siglas. Es el indicador por excelencia de la economía de un país. Es representativo del valor de los bienes y servicios producidos por una economía o país en un periodo de tiempo determinado. Generalmente esto se hace anual. Una buena cifra en el Producto Interno Bruto suele ir acompañada de una cotización al alza en el país. El índice de precios al consumidor, como veíamos anteriormente, el IPC, es el indicador que mejor mide lo que son los niveles de inflación en un país. Como conocemos, el índice de precios al consumidor marca la evolución al alza o a la baja de los precios en un periodo de tiempo determinado. Es un indicador que se puede analizar de manera estrecha junto a los tipos de interés que propone la banca pública y privada, todo siempre regido por lo que es el Banco Central del país, ya que una subida de tipos de interés puede estar provocada por una evolución alcista en el índice de precios al consumidor. Otros indicadores, la tasa de desempleo, entonces nos habla que así como otros indicadores de empleo, ayuda a prevenir procesos inflacionistas y a conocer la realidad que afecta a un gran segmento de la población, la que está en edad de trabajar. Acá tenemos o nos hablas de lo que es la población activa, aquella población que pues posee las condiciones de trabajar y en ese momento a lo mejor no está trabajando, pero posee las condiciones requeridas para optar a un empleo. El índice de ventas minoristas informa acerca del estado de las ventas realizadas en este sector para un periodo de un mes. Hablamos de un corto plazo, pues a que son ventas minoritarias. El Fondo Monetario Internacional difunde a través de su página web del Instituto Nacional de Estadística una amplia selección de indicadores económicos y financieros, entre los que se encuentran los de los costos laborales, los de operaciones, la deuda del Estado, la balanza de pagos, inversiones directas y de cartera o reservas, entre otros.
Generalmente los inversionistas y las grandes empresas pues siempre están a la espera de la publicación de todos estos indicadores macroeconómicos para la toma de decisiones. Vemos otro indicador, el precio del petróleo. Nos habla de que el precio del petróleo marca una pauta, ya que es un derivado, principalmente como es la gasolina, y si el costo del petróleo aumenta, también aumentará la gasolina, por lo tanto, todos aquellos costos involucrados al transporte o de aquellos bienes que involucra la industrialización o comercialización del dicho rubro. Además, si disminuye, pues disminuirán esos costos de transporte de los bienes y algunos servicios. Inflación. La inflación es uno de los indicadores macroeconómicos más relevantes. Nos habla de la variación entre los precios en periodos de tiempo determinados. Y aquí nos habla de que esto haría inaccesible aquellos productos y servicios extranjeros, ya que se debería pagar más por ellos. Por otra parte, los exportadores, al obtener más pesos o monedas por sus exportaciones, esto les permitirá consumir más, brindando ciertas ventajas a las empresas exportadoras porque realmente hace que los costos se disminuyan. Las tasas de interés nos hablan de que cuando las tasas de interés bajan, se puede adquirir créditos financieros para invertir en nuevas tecnologías, infraestructura o en cualquier sector que requiera mejora. De esta manera, la calidad y producción de los bienes y servicios pues debería aumentar. Generalmente las tasas de interés al aumentar pues los que se van a beneficiar son los bancos o la banca y realmente la inversión debería disminuir. Pero cuando las tasas de interés disminuyen, lo que se busca es el endeudamiento para tratar de que el costo de capital disminuya y así poder lograr un crecimiento o innovación, como lo escuchamos acá, ya sea en tecnología, en infraestructura o en diversificación de productos. Con esto entonces damos por culminada esta primera sesión de lo que es la unidad número 1 de entorno económico. Les invito a realizar las actividades propuestas y nos estaremos encontrando en lo que se conoce como la unidad número 2.